algún encuentro yo la PPT. Busquen ustedes en lo que dio la profe, patrón Layer, ¿qué me parece? La que tiene los estilos arquitectónicos de Monolítica es la 10. Gracias. Vamos con la 10. ¿Qué le pasa a esto? Lo sentimos, lo siento tanto. ¿Por qué lo sienten tanto? A ver si está acá. Ya, va de nuevo. Para abrir. Estilos, ¿por qué no quiere abrir? Ahí lo busqué, profe. No sé si puede ser la que esté pensando usted, la de servicios web, la capa de servicios web. Y sí, porque si no, ¿cómo nos conectamos? Estaba buscando eso que no, yo no lo encontré. Sí. Bueno, pero eso era, ¿sí? Bien. Entonces, esa es, digamos, la división que nosotros podemos utilizar. Hay dos formas. A ver si esta plancha que tengo acá abierto el teórico. Tu. Presentación. Vieron que para el particionamiento ¿sí? Pueden hacerlo de dos formas. Hay un particionamiento técnico y un particionamiento por dominio, ¿sí? El particionamiento técnico era que estamos nombrando, ¿sí? Que son las capas, la capa de presentación, la capa de, el servicio web, la capa de negocio, ¿sí? De lógica de negocio, la de base de datos con su persistencia. Y la otra, ¿cuál es? Bueno, que en realidad por ahí no vieron el ejemplo, porque el ejemplo lo vieron con particionamiento, ¿sí? Pero también estas capas que en alguno de los ejercicios pueden encontrar, que es un particionamiento por dominio, ¿sí? Donde tenemos los subsistemas, ¿sí? Que se representan con las capas por subdominio. Entonces, el subdominio del sistema, no sé, estamos hablando de un subdominio de, no sé, de ventas, tenemos el de pedidos, el de ventas, el de facturación, ¿sí? Esa es la otra forma. Eso para que sepan, porque hay algunos ejercicios de monolíticos que están resueltos así. Generalmente los estamos resolviendo, como lo vieron ustedes en el ejemplo del teórico de fanáticos del fútbol, ¿sí? Con lo que es el técnico, que es la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de persistencia, de administración de la persistencia, que justamente ustedes por ahí se habían olvidado de la de la web, digamos, y ¿por qué la capa de servicios web? Porque no la vemos. ¿Por qué no la vemos en la en la vista de diseño detallada, esa capa? ¿Por qué no la representamos? Hola, ¿están ahí? Ahí En el estuve chat, yo Revisando. revisé.
El lector de chat. Porque no lo programamos. Porque no la programamos, pero muy bien, Nicolás, exactamente, ¿sí? Acuérdense que estamos en lo mismo, ¿sí? La vista de diseño detallada, vamos a ver componentes, es una vista de componentes también, como la otra, como la vista de microservicios, ¿sí? Solo que tenemos un estilo diferente, estamos viendo componentes, esos componentes están distribuidos en capas, ¿sí? Tenemos los dos tipos de distribución, todo lo que va en la de servicio web, ¿sí? Nosotros no lo modelamos, por eso no lo damos en la de diseño detallado. En la de diseño, perdón, eso ya mezclaba todo. En la de diseño, ¿sí? Que es porque estamos en monolítico. Perfecto. Entonces, también hablamos de que es una vista de componentes, ¿sí? Entonces, como ustedes decían, una capa es un componente estereotipado, generalmente le ponemos subsistemas, ¿sí? Porque es la partición que ustedes van a ver adentro, ¿sí? De cada uno de de la lógica de negocio, el particionamiento por subsistemas. Y ahí adentro están los componentes. La relación entre los componentes es a través de De interfaces. también, ¿sí? También tenemos interfaces provistas y requeridas. Bien, entonces, ¿hace falta que repasemos qué es una interfaz? A ver quién me puede decir qué es una interfaz. Profe, la interfaz ¿no sería un contrato entre un servicio y un cliente, por ejemplo? ¿O lo estoy definiendo medio medio? Sí, está bien, digamos, sí, pero quiero que no está mal la definición que vos diste, pero si estamos a ese contrato, digamos, ¿qué sería? Si lo vamos un poco más, ¿sí? A que ustedes lo vean cuando están haciendo ya el despliegue, ¿sí? ¿Cómo sería? Cuando lo tengan que programar, ¿qué sería eso? ¿No sería la API con la que tenemos que Tienen- conectarnos? Entonces, es, digamos, puede ser una API, puede ser que no sea una API. Tengo mucha gente acá. Ahí está. ¿Hay mucha gente en sala de espera o no? No, nadie habla. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, si la interfaz que dijo la profe era en el teórico, un tipo especial, a ver que acá tengo un mensaje, un punto de conexión entre componentes para comunicarse, exactamente, pero yo cómo sé que me puedo comunicar, ¿sí? Con ese microservicio, porque ese microservicio expone, ¿sí? Su servicio, ¿sí? En forma de firma de método, ¿sí? Porque es un tipo especial de clase abstracta, pero muy bien, María Virginia, perfecto, ¿sí? Entonces, donde tenemos que, ¿por qué es especial? Es especial porque esa interfaz, ¿sí? No tiene implementación, ¿sí? El método está vacío. Entonces, de esa forma, lo que está exponiendo es, mira, te brindo este servicio, ¿sí? Que va a tener un nombre, nosotros le ponemos un nombre, ahí adentro tenemos todos, digamos, los parámetros con su tipo, ¿sí? Y su retorno. Y eso sería, digamos, de la forma que tenemos de ver de qué es lo que está ofreciendo en este caso, ese subsistema. Y en el caso de microservicios, ese microservicio. Exactamente. Entonces, hay uno que provee y uno que requiere. Entonces, no está mal, eso parece lo que vos decías, que es un contrato entre un servicio y un cliente, ¿sí? Bien, entonces, perfecto. Ya tenemos interfaces provistas y requeridas y es la misma definición para, ¿sí? Los dos estilos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Podemos empezar
¿Alguien, aunque sea, trató de hacer algo? Sí, yo, profe, lo tengo hecho, pero como digo, no sé si fue más el PF que yo el que lo hice. No, Claro, no hay pero problema, al final pero, había opción y tengo más lluvias que ¿cómo? otra cosa. Al final había eso, yo siento tener más lluvias que otra cosa. A ver, vamos a ver si podemos hacer uso de una pizarra. Y ustedes no empiecen a escribirme acá porque si no saco todo. Entonces, ¿de dónde estamos todos de acuerdo? Sí, que son em, componentes, una vista de componentes, ¿sí? Voy a dibujar acá la primera de acá abajo y ustedes van a tener que aguantarse de que yo no tengo el pulso. Y entonces ahí vamos a poner subsistema. Tengo acá texto. Bien. Tricky, tricky. Tricky, tricky. Bien. ¿Qué vemos? Dejen. Ahí está. Ok. ¿Qué vamos a tener en esta de acá abajo? Ay, qué difícil que es esta cosa. Peor que el graficador de cosas. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a abrir un coso, un doc. Entonces vamos a hacer así. Y vamos ¿a dónde están ustedes? Aquí. Ah, ¿cómo ustedes? Bien. Hi. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá abajo? Por acá abajo, ¿qué vamos a tener? Hola, ¿Qué pasa, profe? que les estoy preguntando qué teníamos ahí abajo, en la última Eh, capa. la capa de pesitense. Bien. Entonces, dibujamos, ¿sí? No sé por qué, justo, sin relleno. ¿M? Y ahora, tampoco es que, oh, qué fácil que es. Ay, ¿cómo no abrí el EA? Bueno, no importa. Vamos de nuevo. ¿Qué componentes vamos a tener acá? ¿En la capa de pesitencia o en la capa de lógica de negocio? No, no, sí, vamos a poner acá, dijimos la de persistencia, la de, ¿cómo le llamamos a la capa? Meditación de pesitencia. Persistencia. Tin, 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 tin. Y esto es
X, X. Bien, y acá hagan de cuenta que esto va a ser un componente. Que... piripi, piripi. ¿Qué componente vamos a ver acá? Hola. Ambientación, persistencia de administración de campos. Ok. Le vamos a llamar ese componente persistencia de administración de campos, ¿sí? ¿Qué representa? Representaría todos los campos y bueno, todos los campos están opuestos por lotes y en los lotes se puede hacer proyecto ejecutivo. No, no, no. Quiero bien la definición de este componente. La profe Ale está preguntando específicamente cuál es el objetivo de ese componente que creó ahí. ¿Para qué sirve ese componente? Es el que se comunica con la base de datos. ¿Y para qué me comunico con la base de datos? Ahí lo están poniendo en el chat. Para materializar y desmaterializar. Materializar las entidades de la base de datos. ¿Qué era esto de materializar y desmaterializar? Es para, en el caso de materializar, es para pasar lo que esté en la base de datos más arriba, pasarlo más arriba y desmaterializar. Y yo tengo entendido como que ¿Qué agarro es pasarlo objetos más y arriba? lo guardo. Sí, A la ok. capa de Eso. ¿Qué es pasarlo más arriba? es entregárselo a la capa que lo esté requiriendo. ¿Qué En este capa la caso, primera? para visualizar ¿Qué la, capa la va a o sea, requerir? Lógica de negocio. Bien. sí. ¿Y en qué mundo se Vale. mueve la lógica de negocio? En objetos, la convierte en un objeto. Es materializar, como dicen ahí en el chat, las entidades o las filas, mejor dicho, de la base de datos, la voy a convertir en un objeto. Y desmaterializar, Recibo un lo objeto y contrario, lo convierto en fila, columna, base de datos. en fila o de sea, base de datos. Es. Exactamente, ¿sí? Después van a ver ustedes lo que se llama como en el teórico manejo de la persistencia o algo así, se llama el tema, ¿sí? Pero lo que estuvieron hablando con el profe en síntesis es de lo que se encargaría este componente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bases de datos relacionales y estoy escribiendo acá, pero yo quiero insertar. ¿Por qué no quiero más? Ah, porque vine acá. Chat. Entonces, esos no podemos guardar los objetos así como tal, con lo cual necesitamos convertirlos, ¿sí? En tablas, ¿sí? En columnas y filas. Y entonces tenemos este componente de persistencia que se encarga de eso, de materializar y desmaterializar, ¿sí? Materializar lo capturo y lo mando como objeto, agarro el objeto y lo guardo en la base de datos, desmaterializar. Entonces, ¿cómo es hay comunicación entre dos componentes? Me dijeron que sí. ¿Cómo es la comunicación entre componentes dentro de una capa o dentro de un subsistema De dependencia, ponen ahí en el chat. de dependencia? Perfecto. Lo que sí, acá me olvidé de que esto también es un componente. Bendito sea. ¿Por qué no me deja escribir? No me deja escribir. Me tira eso. No me da el space.
Es así. Chan, chan, taran, chan. Bien. Dependencia. Y la flechita, ¿dónde está? ¿Quién depende de quién? ¿Quién es el independiente? Base de datos. Bien, perfecto. Estamos con el mismo concepto. Entonces, desde el componente de persistencia van a salir, ¿sí? Estos dos. Churuchu, ¿sí? Servicios que es de materializar y desmaterializar, ¿sí? Chu. Bien. ¿Alguna duda con esta capa y por qué la necesitamos? Oh, Liz. Gente, ¿alguna duda? Profe, una consulta. ¿Habría que también agregar ahí la base de datos y la dependencia entre base de datos y la base de datos como tal? ¿O ya, de la forma en que quedó el gráfico o el diagrama, el modelo, ya está representado? ¿Un estereotipo de base de datos? Claro, ¿Eso me preguntás? sí, Bien. No usamos el estereotipo de base de datos, ¿sí? La representamos como un componente. ¿Está? Vieron que ok, nosotros en microservicios usábamos el estereotipo y usábamos un patrón particular que era una base de datos por microservicios, ¿sí? En este caso, nosotros en este estilo tenemos este subsistema que es la capa de administración de la persistencia, que tiene dos componentes, ¿sí? Entonces, cada vez que yo necesite o tenga la necesidad en el desarrollo de un producto de software de persistir datos, ¿sí? Lo van a ver de esta forma, ¿sí? Con un componente de persistencia, ¿sí? Y un componente de base de datos, y ese es el que podría llegar a tener el estereotipo de base de datos que veíamos antes, pero se representa bien. con componentes, ¿sí? Esa es la base de datos, ese componente está representando la base de datos, ¿sí? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, entonces, ¿cuál es la otra duda? La duda del millón. ¿Cómo hacemos para, ¿sí? Identificar los diferentes subsistemas? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿no es cierto? Acá vamos a tener ¿cómo se dice? Otra capa, ¿sí? Yo ya lo había puesto con horizontal, sí, bien. Está. Entonces, no me va. Pero bueno, quería pasar todo eso para vos. ¿Qué vamos a tener arriba de la capa de administración de la persistencia? Capa de lógica de negocio. Bien, una capa de lógica de negocio. Ok, entonces también es un subsistema. Y le vamos a poner como nombre
Que no le había puesto acá. Vamos a ver. Bien. Cosa se puede hacer. Sí. Le ponemos capa de dióxido de negocio campo porque acá se no hay cantidad, por eso, o porque se llama campo, habitación de campo, el caso de Turio. Escuché bien. ¿Qué me dijiste, Tadeo? Aguántame 5. Ahí se escucha mejor. Sí. Y cosa de lógica de negocio de campo o capa de habitación de PCTS de campo. Ese nombre, porque yo dije, pues que el caso de estudio se llama habitación de campo, porque acá se llama de presentativa que de campo. Capa lógica de negocio campos, le puse que le podía haber puesto administración de campos también, que es porque es lo que estamos ahora diseñando, ¿no? Es por Sí, sí. es por el nombre del negocio. Después no el negocio todavía, ¿ok? Sí, sí, sí. Acá no me va a entrar nada, pero bueno, más o menos. ¿Qué vamos a tener acá? Los distintos subsistemas, ¿no es cierto? Piri, pi, 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 pi. Piri, piri, pi, pi. ¿Cómo van a ser esos subsistemas? ¿De dónde los van a sacar? ¿Cómo van a empezar a pensar, digamos? Yo en mi caso lo venía pensando como con la partición de subdominios, pero vi que no se maneja necesariamente igual. Es como que están más agrupados, no están tan subdivididos. Sí, hay uno que puede comenzar en modelario, es la de gestionar usuario, que eso sí va, que vi. Y el tema de otro, no sé cómo hacerlo, esa es mi duda. Bien, ustedes, en la que me veo que están viendo la solución. En la solución, ¿sí? Ustedes están viendo como una granularidad, digamos, más alta que en la de microservicios. Y sí, Ajá. porque sí, Como por ejemplo, ¿qué componente? componente de administración de proyecto ejecutivo. Separa el proyecto ejecutivo y pone solo campos también, y todo adentro. Eh, Perdón. En ¿Qué? el de campos, yo tengo campos, ¿sí? Después proyecto de cultivo es otro y después cultivo es otro, ¿sí? Sí, son 3. Ok, bien. Y los componentes, estamos todos de acuerdo que estaban en microservicios. Sí, 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 Ah, ok. no hay nada nuevo Ah, en ese bien. sentido. Entonces, vamos por por el de usuarios que dijeron recién, ¿sí? Que tiene el componente usuario, ¿qué otro? Perfil, permiso, sesión. Bien. Sesión, ¿sí? Que, que, se, que si te lo piden siempre va así. Es una área decente. ¿Cómo? Que si te lo piden siempre va así, es una área decente. Así como una receta, si quieren tener una recetita. Permisos. Bien, dentro estamos igual que en microservicios, ¿sí? Este también es subsistema y me va a faltar para escribir ahí arriba, ¿sí? Subsistema y ahí le ponen de administración de usuarios y cómo van las relaciones.
Y ahí iría subsistema de administración de usuarios, ¿no? ¿Cómo van las relaciones dentro de un subsistema? Chicos, lo acabamos de hacer. Sí, a través de dependencias. Sí, ok. Y la forma de verlo es exactamente que en microservicios, ¿sí? Entonces, sesión depende de usuario, usuario depende de sesión. O sea, Sesión primero depende ver de cuáles usuario. son los componentes que están conectados, pero como esto ya lo vimos, ¿no es cierto? El independiente es usuario, ¿sí? Y usuario, taca, taca, taca. ¿Cuál es el independiente? ¿Permisos o usuario? Bueno, ahí está. Usuario. Permisos. Permisos, ¿sí? Lo dibujamos así, ¿se acuerdan? Bien. Que acá podía ir rol. En realidad creo que poníamos usuario, sesión y rol. Pero bueno, Perfil. es lo mismo. O Gracias, perfil. profe. Sí. Me había confundido un poco en eso yo también. No sabía por qué decía Ah, bien, permiso. bien, bien, bien. Ok, ¿cómo decimos que estos componentes, ¿sí? Todos van a tener persistencia, estamos de acuerdo, eso ya lo vimos antes, ¿sí? Lo vimos en microservicios, los tres componentes requieren de persistencia. ¿Cuál era la forma de modelarlo? Con otro componente que se encargue de manejar la persistencia en la base de datos. No, ya tenemos un componente que maneja la Sí. persistencia. En este caso nos comunicaríamos con ese componente. Claro, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos? Algo muy fácil, ¿sí? Que esto es una convención de cátedra que directamente desde la capa de lógica de negocios, de administración de campos, yo digo que los componentes, ¿sí? Van a requerir del servicio de materializar y desmaterializar que me da, ¿sí? Que me brinda esta capa de administración de la persistencia de campos, ¿sí? Y entonces aquellos componentes que no requieran persistencia, los pintamos de algún color o de alguna forma hacemos referencia de que ese componente no requiere persistencia, ¿sí? Sí, profe. Bien, Totalmente de acuerdo. perfecto. Bien. Entonces, igual, sí, que en microservicios, sí, nosotros tenemos que, habíamos dicho, el tema de las interfaces. Entonces, ¿qué servicio provee este subsistema de administración de usuarios? El servicio de... ¿Cómo Autenticación. dijo? Bien, Claro, de servicio de login. autenticación. Exacto. De autenticación de usuario. Chi, chi, chi. Así va. Bueno, ustedes ahí imaginarán. Ah, no, el acento no va. Bien. El servicio de autenticación. Bien. Por otro lado, ¿sí? Por acá arriba, ¿qué teníamos? Otra capa. La ¿Sí? capa de presentación. Bien. Entonces, aquí tenemos el subsistema. Chin, chin, chin. Y es la capa de presentación. Bien. ¿Qué teníamos acá? No es tan difícil porque estos conceptos ya los vimos, ¿no?
Lo de PES, ¿cómo se llama? Sí, los Cultivo P componentes web. que presentan las diferentes, no sé, las UI que tenemos. Exactamente. Bien, los componentes de presentación, ni más ni menos. Gracias a Dios que existen los graficadores, porque moriría de hambre en la parte de los prototipos. Em, entonces, necesitamos, sí, un componente de presentación para lo que es este subsistema de administración de usuarios. Sí, Sí, Bien, Sí, entonces, profe. ¿cómo lo llamamos? y presentación a Presentación de usuarios. usuarios. Ah, Mm, acuérdense que teníamos como una convención. ah, Usuario pre-web. Exactamente, ¿sí? Entonces era usuario, ¿sí? 3 web. Chiquito. Bien, y este componente, ¿qué tenía? Una interfaz provista o requerida. requerida. Una interfaz requerida, exactamente, que representa, estoy haciendo la petición, necesito en este caso loguearme, ¿sí? Necesito autenticarme, entonces, ¿quién le va a proveer eso? El de El usuario. subsistema de usuarios. Bien, ¿y qué nombre le vamos a poner Es, acá? Y, y el el logueo login, de SAPI. login usuario. No, ningún rezapping. Ok. ¿No le ponemos login usuario? Más fácil. No, Por lo que vi le llaman lógica usuario. por convención, ¿sí? Todo lo que las interfaces que nosotros queremos representar, que se comunican con la capa de presentación, le ponemos lógica, ¿sí? Y en este caso, ¿de qué? De De usuarios. usuario. Bien, ¿sí? Entonces, lo escribí así para que quede bien y se entienda que tenemos eso. Recuerden que estamos hablando de lo mismo, si se conectan tiene que tener el mismo nombre, ¿sí? Si no tengo lógica de usuario acá, ¿sí? Y control C, control V, lógica de usuario que sale desde ahí, para decir que son los que se conectan, ¿está? Si no, lo tengo bien conectadito como hice acá. ¿Qué tenemos? Sí, ya resuelto que tenemos el subsistema de autenticación de usuario que requiere persistencia y tiene su componente de presentación en la capa de presentación. ¿Qué otro subsistema sí podemos tener? Bueno, ustedes habían dicho ahí el de campos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, con este más chiquitingui tenemos más espacio. Tan, tan, tan. Entonces acá tenemos el subsistema. Mm, Me había sacado todo. ¿Cómo le vamos a llamar al subsistema? No es tan difícil pensar en cómo le podemos llamar a este subsistema, ¿no? Si el subsistema se llama de administración de campos, ¿qué componente va a tener? Y el componente campo sí o sí. Y Bien, de ahí teníamos, en el caso de campo, teníamos los lotes y el tipo de suelo también.
Bien. Entonces vamos a dejar acá. Profe, una Antes de pregunta. empezar a pensar, sí, decime. En la capa de presentación, yo porque con la profe Judith hicimos como una división entre lo que es la presentación web y la presentación mobile. En este Ujú. caso, para los laboreos no se requeriría hacer esa distinción, ¿Para el caso de quién? Que no te escuché. que tiene que tener un módulo mobile para poder actualizar el estado de los laboreos. En Bien. este caso, ¿Cuánto hace que estamos trabajando campos? Desde marzo, sí. ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo tenía que ser este producto? Web. Tiene que ser todo Bueno, web. y en el caso de el hombre que está registrando el laboreo en el medio del campo con su teléfono, Sí. ¿tenía una aplicación mobile? No. Ah, ok. No. Claro. ¿Qué tenía? Un cliente liviano. Bien, y entonces, pero ¿cómo tenía que ser? ¿Por qué lo podía ver en el teléfono? Porque el framework que utilizamos, este web, además, ¿sí? Era que, El de Ponzi, que se podía abrir exacto, en iOS. exacto, ¿sí? Ah, entiendo. Entonces, en este caso, ¿sí? No tenemos un módulo mobile. Si tuviéramos un módulo mobile, deberíamos diferenciar, ¿sí? Entre la capa de presentación web y la capa de presentación mobile. Yo acá dibujé una solita porque es toda web. ¿Mm? Está bien. Bien. Entonces, por eso, y en los componentes también le ponemos web y en los otros, si hubiera, le ponemos mobile. Bien. Eh, lo que ustedes van a tener que hacer acá, antes de empezar a ponerse fino con los componentes que irían dentro de cada subsistema, ¿sí? Les conviene primero determinar cuáles son los subsistemas que ustedes van a tener acá en la capa lógica de negocio de campos, ¿sí? Entonces, la forma de pensar, ¿sí? Los distintos subsistemas es muy parecida, ¿sí? A la que teníamos con la forma de pensar en esa división de los microservicios, ¿sí? Entonces, vamos a tener un subsistema de administración de campos, también lo hago así porque esto ya lo vimos. Vamos a tener, ¿se acuerdan que teníamos un componente, un subsistema? Uy, ¿por qué? Por eso, Z. Podemos decir que vamos a tener también. ¿Qué es lo que me copió? Ah, me copió todo. Ahí está. Y este. Ay, qué difícil. Y ahí arriba que me tengo otra más todavía. Chao. Eh, ¿Qué otro teníamos? De cultivo. El de, ¿qué otro? ¿Qué otro teníamos? Proyecto de cultivo. Gracias. Proyecto de cultivo. ¿Qué otro? Ya tenemos todos los componentes si nosotros tuviéramos que desarrollar.
Vamos acá. Cuando hicimos el de microservicios teníamos también laboreo, tratamiento. Acá. ¿Están viendo el Word todavía? ¿Están viendo la vista de la funcionalidad? ¿O no? Sí, vale. No, estamos viendo la de diseño, vale. Ah, no, tu Word. Claro, el Word se está bien. O sea, lo que estaba recién graficando. Sí. Bien. Entonces, sería... Ahí. Ahí está. Ahora Ahora sí. sí. Bien, gracias. Entonces, de acá, ¿sí? Nosotros podemos sacar qué es lo que como mínimo deberíamos tener, ¿sí? En nuestra capa lógica de negocio. Tenemos la parte del usuario, que ya la tenemos resuelta para el inicio de sesión, la parte de campo, que ya lo tenemos, ¿sí? Proyecto de cultivo, ¿sí? Que ya lo teníamos. Y después tenemos acá uno que dice laboreos, ¿sí? Pero le habíamos puesto uno que teníamos ya cultivo y proyecto de cultivo. Entonces, bueno, ahí deberíamos definir, ¿sí? El subsistema que nosotros, el nombre que le queremos dar. O cómo lo queremos distribuir, ¿sí? Esa es una forma que tienen ustedes. ¿Qué otra forma teníamos? Que no me acuerdo si lo teníamos aquí. Si lo tengo, va en este documento, que no me movía ningún documento. Mm, Una consulta, profe. sí. En la vista de la funcionalidad, cuando elegíamos un CRUD, ¿tenía que ser un CRUD representativo y complejo del caso o complejo? ¿Cómo tenía que ser? Eh, la palabra, digamos, es representativa, ¿sí? Teníamos que buscar un ABMC, ¿sí? Que sea representativo para el resto, representativo de todo lo que nosotros queríamos definir, de la interfaz de usuario, de los algoritmos básicos de programación, etcétera, etcétera, para el resto de los AMC que después se vayan a desarrollar. Entonces, como convención, nosotros qué decimos? Que generalmente el más complejo, porque el que más datos tiene, el que más relaciones tiene, se supone que es el más representativo, ¿sí? Porque si yo ya pienso para el más complejo, que tiene todos esos datos y que tiene varias relaciones, ya pensé cómo darle solución, cuando tenga que implementar el resto de los AMC, ya lo tengo decidido, ¿sí? Entonces, el más complejo termina siendo el más representativo. Sería así. ¿Me expliqué? Sí, profe. Gracias. No. Bien, ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Sí? Que podíamos ir a chusmear el tema de los alcances, ¿sí? Entonces teníamos administración de campos y lotes, administración de tipo de suelo, administración de cultivos, de momentos y tipos de laboreo, de plagas y tratamientos, de agroquímicos, de proyectos de cultivo y laboreos, la exportación de los datos de la cosechadora, que se nos está faltando también, y administración de usuarios y generación de reportes y estadísticas, ¿está? Entonces, yo les voy a dejar como tarea, ¿sí? Por la hora, de que ustedes identifiquen, ¿sí? El resto de los subsistemas, pero quiero que veamos algo que es diferente, ¿sí? Aquí. Supónganse que nosotros ya identificamos el resto de los subsistemas. Le vamos a poner así, para que quede, esto va a estar incompleto.
pero ustedes lo van a terminar de pensar en sus casas y el jueves que viene lo terminamos de... ¡Ah! Bien, entonces, ¿qué teníamos acá? Voy a hacer un coso para que no quede descolgado esto. Chucu, chucu. Si nosotros, ¿sí? Teníamos que, supónganse, todos los componentes de administración de campos, ¿sí? O el subsistema de administración de campos, requiere, ¿sí? Del servicio de autenticación que ofrece el subsistema de administración de usuarios. Sí, Bien, entonces, ¿qué hacíamos? Desde, ¿sí? Este subsistema tenemos una interfaz requerida, ¿sí? Que se va a llamar autenticación. ¿Sí? Y con eso, ¿qué queremos decir? ¿Se acuerdan que esto nosotros no lo veíamos? La comunicación entre servicios core y de soporte en microservicios. Acá, entre los subsistemas, ¿sí? En este estilo, sí vemos esa comunicación. ¿Sí? Vamos a ver los distintos subsistemas, ¿sí? Cómo van a ir tomando, ¿sí? Servicios o brindando servicios para dar solución a este producto de software. Entonces, todos los que requieran autenticación, ¿sí? El resto de los subsistemas que requieran de este servicio que está brindando de autenticación, este subsistema de administración de usuarios va a tener un requerido que se va a llamar autenticación, ¿sí? Exactamente igual que ahí. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Sí, profe. profe. Lo otro es, la diferencia es, lo tiro desde el subsistema, la interfaz requerida va a salir desde el subsistema o también puede salir desde un componente como por ejemplo el componente campus. ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí, sí Sí. existe. ¿Sí? En el caso de que el servicio solo lo provea o lo requiera un componente en particular dentro del subsistema, ¿sí? Se grafica desde el componente. Si hay más de un componente que tienen que resolver para brindar un servicio o que requieren de un servicio, entonces directamente se dibuja sobre el subsistema. ¿Está? ¿Con eso hay alguna duda? No entendí, profe. Voy a explicar de vuelta. Sí. Si nosotros, ¿sí? Tenemos que el servicio, ¿sí? Voy a ir con el requerido, como en este caso. Si todos los componentes dentro de un subsistema, ¿sí? Requieren, o al menos dos o más, requieren, ¿sí? De un servicio de otro subsistema, entonces la interfaz requerida se dibuja desde el subsistema, ¿sí? ¿Hasta ahí sí? ¿Me seguiste? Sí, 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 sí. Ok. Si el servicio, ¿sí? Como en este de autenticación, lo provee más, ¿sí? De un componente, es decir, el servicio de autenticación depende del servicio del componente, perdón, de usuario de sesión y de permiso para brindar este servicio de autenticación, entonces lo tiro o se dibuja la interfaz provista desde el subsistema. ¿Está? La diferencia radica en que acá, si el servicio lo requiere un único componente, entonces la interfaz requerida se dibuja desde el componente. ¿Sí? O si el servicio lo brinda este único componente dentro del subsistema, entonces se dibuja, ¿sí? Una provista desde el componente. ¿Sí? Que esto nosotros no lo habíamos visto antes. Esa es mi duda porque yo de la solución vi que cultivo
de pedir información a tratamiento de cultivo o de algo químico cuando necesita. Ajá. Eso está bien. ¿Sale desde el componente en particular? Claro, porque vos tenés en proyecto de cultivo, vos tenés un componente adentro que es tratamiento. Sí, Y tratamiento tiene una interfaz requerida que es información agroquímica. Que claro, eso se lo pasa a administración de cultivo. exacto. Bien, entonces. chu, chu, mm, mm. Si no me equivoco. Bueno, no vaya tan rápido. Esta es la solución que ustedes tienen. Sí, Bien, entonces, de esto estamos hablando, ¿sí? Fíjate vos que el subsistema de administración de cultivos, ¿sí? Para poder brindar el servicio, ¿sí? De cuál es el agroquímico, o sea, el cultivo, digamos, que tiene una plaga y el agroquímico que tengo que utilizar, ¿sí? Para combatir esa plaga, para ese cultivo, lo brinda más, ¿sí? De un componente. Entonces, esa interfaz provista sale, ¿sí? Del subsistema. Fíjate que no toca acá ningún componente, porque yo no, no, sí. necesito, ¿sí? Como estos tres componentes para determinar, ¿sí? Cuál es el agroquímico que tengo que utilizar para determinada plaga para ese cultivo, ¿sí? Sí, profe. Ahora, me muevo, ¿sí? Al subsistema de administración de proyectos de cultivo, donde está, ¿sí? El componente proyecto de cultivo, laboreo, datos cosecha y tratamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el componente, ¿sí? Que requiere de la información del agroquímico para darle finalmente un tratamiento a esa plaga que pudo haber aparecido en un proyecto de cultivo? ¿Sí? El componente que lo necesita es solamente el componente tratamiento, ¿sí? Porque con que éste lo consuma, ya después proyecto de cultivo le puede decir, ¿sí? Che, mira, tengo una plaga, necesito un tratamiento. Entonces, esa interfaz requerida, ¿sí? Va a salir directamente desde el componente tratamiento, ¿sí? Porque no lo necesita ni proyecto de cultivo, ni laboreo de proyecto, ni datos cosecha. Solamente, ¿sí? Lo necesita el componente tratamiento. ¿Me explico con eso? Sí, sí, se explica. Si lo tuviera que usar más de un componente, entonces sí, acá saldría desde el subsistema. Cuando es uno solito, directamente hacemos referencia, ¿sí? Desde el componente específico. Fíjense, ¿sí? Acá en el subsistema de administración de la persistencia, ¿sí? ¿Quién es el que está brindando el servicio de materialización y desmaterialización? El componente, ¿sí? Persistencia de administración de campos. Entonces sale de este componente, no sale del subsistema, sale del componente. ¿Sí? Sí, profe. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, acá en vez de autenticación le llamo al servicio de autenticación de administración de usuarios, usuario habilitado, ¿sí? Entonces, fíjense que todos los subsistemas que requieren del servicio de usuario habilitado que brinda este subsistema están conectados, ¿sí? Taca, taca, taca. ¿Se ve por acá? Sí, sí se ve. Ese mi otro digo ya. Eso, además que está altamente copado.
siempre cuando necesita habitación, siempre es así, porque no sería que se comunica con la lógica de presentación, porque eso no termino de entender. Presentación es este. Sí, ¿Sí? ¿Eso qué significa? Es como antes, ¿sí? Yo tengo una capa de presentación, necesito un componente de presentación, ¿sí? Que en este caso lo llamamos usuarios press web, ¿sí? Por convención de la cátedra, press de presentación y web del tipo, ¿sí? Y el nombre del subsistema, en este caso, usuario press web. ¿Qué voy a guardar ahí en ese componente? Todos los componentes, como por ejemplo la pantalla que teníamos en la realización, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Bien. sí. Que tiene un requerido, ¿sí? Una interfaz requerida que le llamamos lógica de usuario, ¿sí? Porque es lo que requiere. Siempre le llamamos, fíjense, todos es lógica y el nombre, ¿sí? Al que hace Sí, sí. referencia el subsistema. Entonces, ¿quién me provee, ¿sí? Lo que este me está pidiendo? ¿Quién va a manejar esa petición? Bueno, el subsistema de administración de usuarios. ¿Quién me va a dar respuesta, ¿sí? A eso, che, mira, acá tengo la pantalla del login. Bueno, me lo va a resolver el subsistema de administración de usuarios. Eso es por un lado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, eso, vamos bien. Sí, está ahí, Ok. vamos, genial. Bien. Por otro lado, lo que nosotros vemos acá en los subsistemas, ¿sí? Son los servicios que brinda este subsistema, como por ejemplo el servicio de autenticación, de usuario habilitado, que le llamaron acá, ¿sí? Que son estos que salen acá, ¿sí? ¿Por qué tengo que salen muchos? Porque, ¿sí? Todos los subsistemas, ¿sí? Que requieren del servicio de usuario habilitado van a estar conectados con este subsistema de administración de usuarios. ¿Sí? Entonces, si administración de campos necesita de un usuario habilitado, ¿sí? Para poder trabajar, entonces va a estar conectado, lo mismo que administración de proyectos. Al igual que, fíjate vos que esto era lo que yo quería ver antes de que termine la clase, que es distinto, el subsistema de informes, que aparece acá. Nosotros tenemos acá que va a requerir, ¿sí? Va a tener su componente de presentación, ¿sí? Un botoncito que diga, por ejemplo, generar histórico de proyectos de cultivo, ¿sí? Y requiere de un usuario autenticado, un usuario habilitado con su permiso correspondiente para poder generar ese reporte. Entonces acá, fíjate que tiene el requerido, ¿sí? Y acá, digamos, ya está el provisto. Ok. Claro, depende del usuario, depende de lo que pueda hacer y que no. Entiendo. ¿Sí? Entonces, cada uno de los subsistemas que requiere, ¿sí? De usuario habilitado, fíjate que va a estar conectado. Por ejemplo, este servicio, ¿sí? Campo y lote que vemos acá, ¿sí? Que brinda este subsistema de administración de campos, ¿sí? ¿Qué significa? Los datos, ¿sí? Que yo puedo sacar de lote con su tipo de suelo y en qué campo está. Esa info, digamos, que va a utilizar, acuérdense, nada, no quiero complicar más. Este servicio, esta interfaz provista que le llamamos campo y lote, ¿sí? ¿Quién la va a consumir? Informes, porque teníamos el informe perdón, la estadística de no me acuerdo cuánto, que no De sé si lo tengo por rendimiento aquí. y la de La de rendimiento. rendimiento, o sea, la de rendimiento de lotes. El Gracias, historial de proyectos de cultivo. Y gracias. historial, sí. Eso, historial de proyecto ejecutivo. Bueno, pero el historial proyecto Histórico, diagrama. ejecutivo, el histórico va a ir por este lado, ¿no es cierto? Entonces, para Sí. generar la estadística de proyecto de cultivo, ¿de dónde voy a sacar? Del provisto de el subsistema de administración de proyectos. ¿Sí? Entonces, ¿quién
¿sí? Va a consumir, además de este subsistema de informes, ¿sí? Este subsistema de administración de campos. Y vas y te fijas, este subsistema, administración de proyectos, ¿sí? Para lo que es proyectos de cultivo y laboreos de proyectos, ¿necesito la info de campo lote? Y sí. Entonces, Y sí, lo conecto. ¿Está? porque sí, así voy haciendo acciones. Ok, Bien, la entonces, interfaz. me muevo para este lado. El de administración de cultivos, que tiene la parte de laboreo, ¿sí? Pero este es tipo laboreo, momento de laboreo, cultivo, plaga, agroquímico. ¿Necesita, sí, de campo lote para resolver lo que tiene que resolver estos componentes, cultivo, plaga, agroquímico y laboreo, ¿sí? Necesitan de el subsistema de administración de campos, algún tipo de... Sí, sí, necesito ¿Para ahí qué? está. Los ¿Para qué? laboreos dependían de qué, o sea, vos tenés un tipo de suelo que te define el cultivo que podés usar o el laboreo que se hace en ese tipo de suelo. Bien, pero ustedes, ¿dónde veían esa conexión? ¿Dónde veo yo, sí, qué cultivo, sí, voy a dar de alta, por así decirlo, en un lote de un campo según el tipo de suelo? ¿Para qué era? ¿Para generar qué? Para, para Un saber qué cultivo proyecto. yo puedo Un hacer. proyecto de cultivo, ¿sí? Entonces, no vamos a ver la relación esa que ustedes están planteando, es a través de proyecto de cultivo. Entonces, proyecto de cultivo va a necesitar, ¿sí? ¿De qué? De campo lote y va a necesitar, ¿sí? De este subsistema de administración de cultivos, que acá está, la relación no está enganchadita, pero fíjense que está con el mismo nombre, ¿sí? Infocultivo, infocultivo. ¿Y por qué? Una consulta. ¿Y por qué había también tiene infocultivo, administración de campo? ¿Por qué tiene infocultivo administración de campos? Me Yo lo tengo dijeron entendido que ustedes por el recién. tipo, sí, por el tipo de suelo. Claro, por el Ok, tipo de suelo, ¿sí? Pero la relación que ustedes decían de necesito saber qué cultivo, ¿sí? Tengo que cultivar, por así decirlo, para repetir. ¿En qué lote? Según el tipo de suelo, sí, se daba a través de proyecto de cultivo, ¿está? Entonces, sí, está. ustedes fíjense, ¿sí? En los nombres. Una cosa es campo lotes y otra es infocultivo. Porque nosotros lo que estamos viendo, que era yo por eso empecé de nuevo con esto de repasemos el concepto de interfaz, ¿sí? Entonces, el concepto de interfaz es una clase especial, ¿sí? Abstracta, que es especial porque nosotros lo que hacemos es definir el servicio y como servicio podemos decir que es la firma del método. Todavía no llegamos a ver eso, ¿sí? Y en el teórico tampoco, pero para que ustedes se lo imaginen es, che, yo te puedo resolver esto, que en el teórico, ¿sí? La profe creo que lo dio o lo da siempre con el tema de, bueno, yo necesito imprimir algo y tengo en mi empresa, ¿sí? Dos tipos de impresoras, una impresora láser y una impresora de tinta, ¿sí? De chorro de tinta. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Imprimir. Bueno, tengo un subsistema que me brinda el servicio, ¿sí? De impresión que hace que sea transparente para el usuario que lo necesita, ¿cómo lo voy a resolver? Si voy a terminar imprimiendo con la impresora láser o con la impresora a chorro de tinta, ¿sí?
Entonces, ¿sí? Eso lo hace transparente para el cliente, el cómo lo resuelvo, ¿sí? Entonces, ese servicio de impresión, ¿sí? Tiene, ¿sí? Un servicio que dice imprimir y después dentro de eso va a tener, ¿sí? Una solución que va a decir imprimir un componente que va a ser desarrollado, imprimir con láser, imprimir con chorro de tinta, ¿sí? Ese cómo, ¿sí? Es lo que está después dentro de los componentes. El servicio, la interfaz, esta, ¿sí? Que está brindando, solamente tiene esto que dice, mira, acá puedes imprimir, pásame como parámetro lo que querés imprimir, yo te retorno, ¿sí? No sé, el PDF que vos querés imprimir. Entonces, esa sería la idea, digamos, de interfaz. Entonces, fíjense que ya tiene como algo, ¿sí? Como un objetivo, por así decirlo, algo más específico acá en monolítico. No es lo mismo decir, che, mira, te estoy pasando en esta interfaz provista la info de campo lote, ¿sí? Porque ¿qué está pasando ahí? El No campo, entiendo la dónde pregunta. están los lotes, dónde está ese lote, a qué campo pertenece, ese lote, qué tipo de suelo, ¿sí? Tiene, es distinto, ¿sí? A decir, che, yo necesito consumir acá, ¿sí? La info de cultivo para determinar en qué tipo de suelo, ¿sí? Se puede, valga la redundancia, pues no sé qué otro nombre decir, cultivar ese cultivo en ese lote para después hacer, ¿sí? Esta relación. En este proyecto de cultivo yo voy a necesitar en qué lote, según el tipo de suelo, según el cultivo este. ¿Sí? Entonces tenemos infocultivo por un lado y campo lote, ¿sí? Por otro lado. ¿Se entiende? Yo sé que es otra visión, hay que analizarlo un poco más, hay que estudiar un poquito más, hacer ejercicios, ¿sí? Es totalmente distinto a lo que vimos, esta vista de diseño, a lo que vimos en microservicios, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo los distintos subsistemas se tienen que ir conectando. Lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Es dividirlo en subsistemas. Una vez que tengo los subsistemas, voy tirando los componentes, ¿sí? ¿Qué componentes irían adentro de este subsistema? Una vez que ustedes tienen los componentes, empezar a ver, ¿sí? ¿Qué servicio puede brindar ese subsistema? ¿Y qué otro subsistema entonces, si yo brindo ese servicio, no lo brindo al vicio, lo brindo para alguien que lo necesite, ¿sí? Entonces, ¿qué otro subsistema estaría requiriendo ese servicio que yo puedo brindar? ¿Sí? Y entonces ahí empiezo a hacer la conexión. Vamos con, por ejemplo, ¿sí? Bueno, este que ya lo vimos todo, ¿qué nos queda? El de informe ya lo vimos, nos queda el de datos cosecha, ¿sí? Fíjense que tenemos el subsistema monitor cosechadora, que también está pintadito porque no requiere persistencia, ¿sí? Esta interfaz requerida que sale de este componente, ¿qué está representando? Es la interfaz externa. Es lo que trae de los monitores desde afuera. Exactamente. Entonces, por aquí vamos a ver algún y datos cosecha relevados. O sea, no vamos a ver no lo vamos a ver No, porque es externo. es el mismo concepto, exactamente. Es externo, ¿sí? Por convención le ponemos esta I, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que esto, digamos, ya hace la conexión con el servicio externo, listo, chao, como es algo que nosotros no desarrollamos, no lo vemos. Sí vemos el componente que le llamamos de interfaz monitor cosechadora, que es el componente, ¿sí? Que establece la comunicación con aquel dispositivo que tenían las cosechadoras y brinda el servicio de datos cosecha, que lo consume,
¿sí? Este subsistema de administración de proyectos que tiene el componente datos cosecha. ¿Sí? Sí, en este caso, datos cosecha es lo que en la otra modalidad era la integración. Claro, exactamente. El servicio de integración teníamos, sí. Que esto, si ustedes quieren verlo, sí lo veíamos de alguna forma en microservicios, ¿sí? Lo que no veíamos era, por ejemplo, esto. Esto sí lo podíamos ver. Es más, que yo estoy viendo que me gustaría que, no sé, Salvi, ¿vos qué pensás? Que este dato cosecha estuviera aquí. Que Porque, que lo consuma directamente el componente, decís. sí, Sí, podría haber estado acá. sí, No sí, está pasa mal, digamos, que lo que tienen no, desde no el está mal, subsistema. porque bueno, el proyecto en algún lado lo va a tener que usar, o colaboré, qué sé yo. No está tan mal. No, pero como los datos cosecha eran Sí, en este caso es más para que nada, para tener la persistencia de lo que se cosechó y chao. Así que puede ir tranquilamente en el componente. Pero, bueno, entonces, ¿sí? Estamos viendo otro estilo arquitectónico, una división que hicimos por capas, ¿sí? Una capa de subsistema de administración de la persistencia, de lógica de negocio, de presentación, donde tenemos los componentes de presentación. Todos los componentes de presentación, convención de la cátedra, ¿sí? Tienen el requerido que estaría estableciendo desde dónde, ¿sí? Voy a establecer la relación con la capa lógica de negocio y el provisto de cada uno de los subsistemas correspondientes. ¿Cómo se llama? Lógica y el nombre del subservicio, ¿sí? Lógica campo lote, lógica informes, lógica usuario. Lógica, ¿dónde está aquí la lógica? Acá, lógica cultivo, lógica proyecto de cultivo, ¿sí? No tenemos componente de presentación para este subsistema monitor cosechadora, ya lo explicamos por qué y lo entendemos por qué. ¿O tienen alguna duda de por qué no tenemos componente de presentación acá? Un lógica monitor cosechadora. ¿Queda No alguna duda? se entiende. Bien. Eh, Otra cosa que vamos a ver distinto es que tenemos un subsistema con el generador de reportes y el generador de estadísticas, ¿sí? Que consumen desde los subsistemas, desde donde voy a sacar por lo menos el reporte que identificamos en la vista de la funcionalidad y la estadística que identificamos en la vista de la funcionalidad. ¿Sí? El histórico de proyectos de cultivo y el reporte de rendimiento campo lote. ¿Alguna duda? Bien, había una duda que vengo guardando para Sí. pobre al Mati, lo tengo desde las 10 de la mañana. Pasa que era una duda que implicaba todo el desarrollo que hiciste después de esa hora. La Ujú. pregunta de Mati, para ponerlos todo en contexto, básicamente dice, profe, ¿puede ser que en microservicios el administrador de proyectos y el subsistema tenga menor granularidad que ahora en monolítico? Ya que en monolítico juntamos el servicio, entre comillas, tratamiento, ubicándolo como componente y los demás componentes de laboreo y datos. Cosa que en microservicios solamente en dicho servicio ubicamos el componente proyecto. ¿Esto a qué se debe? Bien, como dijo la profe, son dos estilos diferentes, por lo tanto son dos formas diferentes de trabajar, por lo tanto son dos formas diferentes de tomar las decisiones. En este caso, sí, todo tanto como servicios como subsistemas, tiene que tener la particularidad de ser cohesivos. Básicamente, que sus elementos internos estén altamente relacionados entre sí. Es una decisión, sí, que se tomó por el dominio que ocupa, para el lado de monolítico, agrupar en este subsistema de proyectos al tratamiento y fíjense al dato de cosecha. Pero cuando nosotros hicimos la vista estas vistas en un estilo arquitectónico de microservicios, lo dividimos o lo separamos, por así decirlo, en su servicio aparte. ¿Sí? Esto fue porque habíamos identificado como, por el patrón de descomposición de subdominios, a estos dominios específicos que hacían referencia a los tratamientos y por otro lado a
las cosechas en sí. Entonces, es por mantener esa trazabilidad de los dominios que estamos haciendo con esta vista, que en la vista en estilo microservicios se lo separó en servicios. Pero acá ustedes pueden haber tomado la decisión, fíjense, de tomarlo como dentro del subsistema de administración de proyectos. Esto para que vean de que no intenten hacer como un mapeo sí o sí uno a uno de microservicio a subsistema y de subsistema a microservicio. Representan dos cosas completamente diferentes. Pero no es que una esté mal o una esté diferente. Ustedes, por ejemplo, podrían haber definido un subsistema de tratamientos y ahí trabajar todos los tratamientos con el agroquímico, la plaga, etc. ¿Sí? Por ejemplo. Y relacionarlo con las interfaces que correspondan con los otros subsistemas. Esto no es matemática, esto no es una ciencia exacta, esto son decisiones. ¿Sí? Lo importante o lo que tienen que tener en cuenta para poder tomar estas decisiones es que los subsistemas que identifiquen y lo que tengan adentro estén altamente relacionados con el objetivo que tiene ese subsistema. Administrar el proyecto, gestionar los cultivos, gestionar los tratamientos. ¿Sí? De ahí pueden ir pivoteando, pero no es un mapeo uno a uno, no es una relación aritmética ni nada de ese estilo. ¿Quedó un poquito más claro, Mati? Bueno, profe, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, me quedó ahí, entendí perfecto. También lo que yo había visto mucho es que también pasa el mismo con cultivos y con informes, que yo veía que, por ejemplo, acá en monolítico tiene mayor granularidad, pero después cuando vamos a la parte de microservicio, lo veo que solamente, por ejemplo, hay un componente. Esto puede ser porque en monolítico es como que agrupamos mucho más contexto, como que no lo dividimos tanto en un microservicio propio para cada componente, como tratamos de reducir la granularidad en microservicio, sino que acá juntamos muchos más métodos, funciones o parte del código. Sería, no sé si se entiende la pregunta. No hay Creo Sí, vale, sí. que Salvi, dale, dale. No, que no hay como una relación sí, con un teórico de cómo se tienen que tratar los monolíticos y cómo se tienen que tratar los microservicios. Nosotros para poder hacer servicios altamente cohesivos, lo que hacíamos era hacer la descomposición por subdominios, entonces eso nos ayudaba y nos guiaba a armar los servicios, por lo tanto nos quedaban como resultantes servicios, como vos dijiste, como muy chiquitos, por así decirlo. Pero no es que hay que aspirar a tener eh, servicios de un componente o muy chicos. Son dos formas diferentes de ver el software. No lo verían, por ejemplo, si acá vos querías hacer un subsistema, como dije, de tratamientos y otro de cultivo, no me genera tanto ruido. Mientras que estén bien relacionados y cada uno consuma lo que tiene que consumir el otro, está bien. No es que hay no hay como una búsqueda de decir por cada estilo yo busco esto y por cada otro estilo busco lo otro. Lo que sí hay que Perfecto, buscar profe. siempre es esto, la cohesión, la alta cohesión, Claro, sí. Perfecto, profe, gracias. por favor. No, de nada. Acá, como bien decía el profe, ¿sí? Incluso nosotros nos damos cuenta si ustedes se copian en el parcial cuando tienen exactamente la misma división de subsistemas con los mismos componentes. Porque si lo ustedes están pensando, ¿sí? Seguramente lo van a pensar distinto. No es, esto está pensado por una solución de la cátedra. Ahora, si ustedes lo intentaron hacer y el tratamiento estaba junto con el agroquímico y la plaga, y después tenían otro subsistema que era el cultivo con el tipo de laboreo y el momento, que es este componente laboreo, y otro, ¿sí? Donde estaba proyecto de cultivo y laboreo de proyecto con datos cosecha, ¿sí? También está bien. Y después, como decía el profe, y ahí van conectando y van a tener las distintas interfaces provistas y requeridas según, ¿sí? Cada uno de los subsistemas. Esto, repito, como dijo el profe, no es matemática. Esto no es que sí o sí está grabado en una piedra, tallado en la piedra, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver de maneras distintas, resolverlos de manera distinta, siempre teniendo en cuenta que un subsistema tiene que tener la característica de ser altamente cohesivo y bajo acoplamiento. Otra de las cosas que manejamos distintas, y eso
tienen que tener cuidado para terminar es la parte de los informes, ¿sí? Que nosotros sí tenemos un subsistema de informes que en la parte del estilo de microservicios no lo identificamos así, ¿sí? Bueno, gente, se termina la hora. No sé si hay alguna otra duda. Profe, Profe, a Sí. ver, ¿habla o hablas? ¿Cómo? habla vos, Marcelo, perdón. No, yo lo que iba a preguntar era el tema de esto de que usamos, esto que hicimos de conectar la información del cultivo con la administración de campos. Eh, sí que no me terminó de quedar claro el por qué usaríamos necesariamente esa conexión. Administración de Eh, cultivos para administración de campos, claro, infocultivo. yo sé que, digamos, necesitamos el cultivo, nos determina, o sea, el tipo de suelo nos determina qué cultivo vamos a hacer y hay o sea, necesitamos esa información. La cuestión es que yo lo que pensaba era que eso lo maneja, esa lógica se podría manejar en el proyecto de cultivo, porque es al fin y al cabo ahí es donde estamos definiendo un proyecto en sí, un hecho, digamos, una transacción. Lo que pasa que Entonces, como que lo pensaba que se pero vos podría, fíjate que este campo lotes, que es la conexión que nosotros tenemos entre estos dos subsistemas, ¿sí? No te está diciendo que además te está informando del cultivo que vos podés crear, digamos, como proyecto de cultivo para ese tipo de suelo, ¿sí? Para armar un proyecto de cultivo está tomando la info de qué lote, ¿sí? Y campo lo voy a insertar a este proyecto de cultivo. ¿Cuál es el cultivo, ¿sí? Que voy a dar de alta en este proyecto de cultivo por este lado? Y por este lado va a haber una validación que cuando te diga, che, este cultivo es el que puedo cultivar en este lote, va a ir por acá, le va a decir, che, al final, este cultivo para este tipo de suelo, ¿puede ser? Y entonces ahí está la claro, ya ahí validación, se ¿sí? conecta entre campos y cultivos. Sí, eso es lo que decía, que yo lo pensaba como que esa variación se podría hacer en el proyecto de cultivo, en el propio componente del proyecto de cultivo, ya que tenés esa información, o sea, cuando ya tenés el cultivo, ya tenés los campos y lotes, podés manejar esa lógica ahí, pero entiendo que es como que deciden que delegar y no hacer un trabajo que no, o sea, no, yo en mi caso pienso que sí, en parte sí le correspondería al proyecto de cultivo, pero bueno, entiendo que consideran que no. Ahí medio que me perdí un poquito. O sea, lo que Eh, yo digo es, vos la información del cultivo la tenés a través de esta interfaz en proyecto de cultivo. Después la información de los campos y los lotes la tenés a través de esa otra interfaz con la administración de campos. Si vos tenés vos juntás esas dos informaciones, tenés los datos para implementar simplemente vos la lógica dentro del proyecto de cultivo, de saber qué cultivo se puede hacer en qué campo, en qué lote. No, vos Estoy podrías entendiendo resolverlo un ahí. poco, creo que estoy entendiendo un poco lo que vos planteás de cómo lo estás viendo, ¿sí? Lo que yo te voy a decir es que vos fíjate que estos requeridos, ¿sí? No exactamente requiero esta info que me está brindando este subsistema para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Esto es, Infocultivo que está consumiendo este subsistema de administración de proyectos es para saber, ¿sí? Para obtener qué cultivo, ¿sí? Estoy en este proyecto de cultivo y qué laboreos voy a poder hacer para ese proyecto de cultivo según la definición de laboreos para ese cultivo.
Y este infocultivo que está consumiendo administración de campos, ¿sí? Es para determinar qué cultivos o qué tipos de cultivo, bueno, qué cultivo, ¿sí? Yo podría cultivar, valga siempre lo mismo con la redundancia, en qué lote según el tipo de suelo, ¿sí? O fíjate, son dos, la info que requiero es la misma, pero la voy a usar de manera diferente, porque en este es un subsistema de administración de proyectos y este es un subsistema de administración de campos. Entonces, no necesariamente están haciendo el mismo trabajo si es que creo lo que vos me estabas queriendo decir, como que ya estaba resuelto, si ya lo consumo por acá, ¿para qué lo tengo por acá? O porque creo, no sé, algo así interpreté. Sí, o sea, es que también, o sea, yo lo pienso de esa forma. Entonces, si es así, cuando yo me conecto desde administración de proyectos a administración de campos por la interfaz, ya me viene, eh, por decirlo así, procesar el tema de qué cultivo corresponde a cada campo, cada lote. Mira, Marce, perdón que tengo que terminar la clase porque hay otros chicos esperando en la clase que sigue. Pero para que vos por ahí abras un poquito más, ¿sí? El tema este es, me paro en el subsistema, ¿sí? Y me fijo para ese subsistema qué info yo necesito, ¿sí? De los otros subsistemas. ¿Necesito o no necesito? Si necesito, bueno, me lo pueden brindar, entonces hago la relación. En realidad no me lo va a brindar, no me conecto con este subsistema, voy al otro. Y así, ¿sí? No, no, no sé, no sé otra forma, digamos, de pensamiento que vos tenés, ¿sí? De conexiones, pensalo siempre de una cajita subsistema administración de proyectos para resolver, ¿sí? El tema que tengo que resolver con estos componentes, proyecto de cultivo, laboreo, proyecto de datos, cosecha, tratamiento, ¿qué necesito? Bueno, voy a necesitar de este subsistema, de este subsistema, de este subsistema, o de este componente, este componente, este componente, ¿sí? Así tendrías que empezar a manejarlo, a visualizarlo, que es totalmente distinto a como nosotros veíamos en microservicios que decíamos, bueno, voy por el API Gateway y el API Gateway lo resuelva. Bueno, acá no lo resuelve ningún API Gateway, ¿sí? Lo resolvemos a través de las interfaces entre los subsistemas, ¿sí? No te digo que ya Claro, te cierre la idea, pero como para que vayas pensando por ese lado, ¿está? sí, profe. En todo caso, la siguiente clase veo si lo planteo ya ahí, estando allá Ok, bien, así se dale, cierra. lo vemos. Bueno, gente, gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene.